que se están conectando en este momento a la señal de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de análisis semanal con el doctor Augusto Tandazo. Hoy, miércoles 29 de julio del 2020. Damos la más cordial bienvenida al doctor Tandazo. Doctor, muy buenas noches. Bienvenido nuevamente aquí a Hoja de Ruta. Déjeme contarle que la transmisión del día sábado de esta entrevista que le hicieron en Radio Explosiva de Pamplona ha tenido una sintonía bastante grande. Eh, Han estado comentando inclusive muchas cosas de las que se dijeron ahí. El tema de la gente de Loja, por ejemplo, está muy feliz de conocer sus orígenes, de sus gustos por las plantas, por los animales. Todo eso pues ha sido motivo de conversación y de análisis también de la gente en las redes sociales. Eso también nos alegra a nosotros para que le vayan conociendo más a usted, pues, doctor Tandazo. Muy buenas noches. Buenas noches, César. Muy amable por el comentario. Evidentemente, a veces los seres humanos no logramos transmitir todo lo que somos. Y yo soy una persona muy dedicada en lo personal a respetar la naturaleza, a, a cultivar mis plantas, que no son pocas, son muchísimas, a generar ambientes increíblemente interesantes sobre cómo criar aves no en cautiverio, sino en vida libre. Y claro, he hecho cosas interesantes porque realmente estar en la casa es ver cualquier cantidad de variedades de aves. Yo le ponía el ejemplo a la gente de Pamplona de que siendo que no estamos en el monte, por ejemplo, en mi casa viven con torcasas, palomas torcasas, que son Ujú. del monte. Yo no sé cómo llegaron y les tengo viviendo aquí porque los arrayanes les encanta. Entonces, me preocupa que los arrayanes estén en buen nivel y en buen estado para que se Para que adapten. Y puedan así, venir, o claro. sea, lo mismo, o sea, es que ese es el tema importante. Decía Freud alguna vez que es importante que el ser humano se conecte con los animales y las plantas, porque eso lo humaniza. Eso lo humaniza. Cuando la gente está solamente dentro del cemento y cree que ahí es, el mundo comienza y termina ahí. No, además que los animales tienen una relación, los animales domésticos en especial, muy directa. Si uno les da cariño, le devuelven cariño. En el ser humano el tema a veces funciona al revés, pero el animal es una cosa impresionante. Además es parte del entorno y claro, en algún momento ojalá hagamos un reportaje para ver las cantidades de cosas que hay. Yo en la casa tengo entre cosas chiquitas y más grandes, tengo 11 piletas. ¿Por qué? Porque es un consejo para los ciudadanos. Los pájaros, pues, aparte que necesitan comer, y no comer cualquier cosa, sino lo que ellos necesitan comer, porque cada pájaro es diferente de otro. Hay que darles ese suministro, pero además necesitan agua. Y los pájaros, lo que no entiende la gente, se bañan. O sea, necesitan tomar agua y bañarse. Entonces, cuando uno ve las casas, por ejemplo, uno dice, ¿les ponen algún recipiente para que tomen agua y para que se bañen? No. Máximo le botan unos granos de arroz o alguna cuestión, pero ¿y dónde toman agua? Entonces tienen que viajar kilómetros de kilómetros para encontrar un poquito de agua. Entonces no le facilitan. Los árboles son muy pelados, porque un pájaro para que haga un nido necesita zonas arbustivas, para que se refugie y se proteja de los depredadores. Entonces la gente no, o sea, pone un árbol y cree que el pájaro va a hacer un nido ahí en ese árbol. No, no lo va a hacer, salvo cierto tipo de animales que lo hacen, pero protegidos por las espinas de alguna planta. Pero Quito podría tener en sus parques maravillas, pero definitivamente uno no entiende cómo es que manejan los parques. Y el Ecuador en general. Claro. Deberíamos tener, César, los mejores parques del mundo, pero tiene que tener piletas también. Por ejemplo, a ver, dime en la Carolina hay una zona chiquitita por ahí, una esquina donde hay alguito de agua,
pero no hay zonas de agua, no hay zonas arbustivas. En el famoso parque, Metropolitano, por jardín, ejemplo. jardín, jardín botánico que está en el Ah, el parque jardín, claro. metropolitano, hicieron algo que yo lo critiqué y lo puse en los medios, pero la gente no reacciona. Le pusieron unas luces que se prenden con el pasar de la gente para que la gente vaya a hacer visitas nocturnas. Pero cada vez que va la gente, el pájaro se aleja porque dice, ¿y esto qué es? O sea, no le van a iluminar y apagar y iluminar nuevamente, porque termina el pájaro no yendo allí, porque dice, esto no es para descansar. Entonces, hay muchas cosas que el ser humano tiene que aprender. Podríamos tener, fíjate que países europeos, donde tienen climas tan duros, tan difíciles, tienen semejante cantidad de parques que los exhibe como una cuestión hermosa. Y nosotros que tenemos las horas de exposición solar que tenemos y las cuestiones, no hemos aprendido a tener, a exhibir eso, que podría ser parte del turismo incluso. Podría ser parte del turismo tener parques bien puestos. Entonces, yo cuando salgo y veo esas cosas, digo, qué pena que... Yo me acuerdo una vez, no voy a citar el cantón, pero me acuerdo una vez que hablaba con un director de parques, no director de parques, sino el director del invernadero. Esta persona era nombrada director de ese invernadero y no distinguía un clavel de un geranio. Y era director del invernadero. Entonces uno dice, ¿cómo pueden? Y no se sabe, porque cada planta es distinta de otra, es lo que no entiende la gente. O sea, hay plantas que necesitan mucha agua, plantas que necesitan poca agua. El sustrato de una planta es diferente del de otra. No todas se nutren de la misma calidad de tierra. Hay que crear una zona de oxigenación debajo de las plantas, especialmente las de macetas. Hay una cantidad de cosas que hacer. Es hermosa la jardinería y te da resultados espectaculares. Yo debo tener solo dentro de la casa floridas, no hay de adorno. Fácil unas 40 o 50 orquídeas, por ejemplo, pero floridas todo el año. Pero para eso hay que saber, hay que meterse, hay que aprender. No hay que creer todo lo que dicen los libros, porque los libros a veces no dicen la verdad. Además, muchos libros son editados para otras realidades. Entonces, claro, nuestra realidad climática y de todo tipo es diferente, pero hay que aprender y es una cosa hermosa. Conectarse con la naturaleza es la cuestión más preciosa del mundo y con los animales igual, o sea, es algo hermoso. Pero bueno, Eso tendríamos que tenemos que, conversar también en algún programa especial justamente para topar esos temas, doctor. Y que tenemos que y hacer un compromiso. de pronto hacer unas filmaciones para que la gente aprenda. Ujú. Por ejemplo, cómo proteger de los depredadores de las aves más grandes, la comida de los pájaros más chicos. Yo tengo una cantidad de trucos que no los he publicitado, pero que sería bueno que la gente los conozca para que vean cómo hay que protegerlos, ¿no? Y tengo unas sorpresas increíbles porque pájaros que no comían determinados productos hoy les encanta a otros y me doy cuenta que mutan sus gustos y que son interesantísimos para la conservación. Así es que algún rato lo hacemos, que pase un poquito esto de esta pandemia horrorosa que nos sigue destrozando, o incluso con pandemia y todo, le hacemos una filmación y para contribuir a la gente, no para promocionarme yo, porque no tengo ningún interés en promocionarme, sino dar ciertos consejos que les va a servir sobre cómo plantar, cómo sembrar, cómo podar, eh, de qué plantas necesitan mucha agua, qué plantas necesitan poca agua. Voy a poner un ejemplo, a un clavel no se lo puede ahogar en agua, porque no da, se muere, se pudre. Pero una hortensia, por ejemplo, necesita mucha agua y necesita estar en una zona de sombra. Y así, y incluso estudiarle a cada planta para ver de dónde viene. Es increíble, de muchas de las plantas que nosotros cultivamos en el Ecuador y que se venden en los mercados son plantas sudafricanas. Mm. Son plantas llevadas de Sudáfrica a Inglaterra. Y de Inglaterra, obviamente, entre las gentes que compraron esas plantas, los españoles. Y luego los españoles nos las trajeron acá, por ejemplo los geranios. Por ejemplo, la gente cree que son españoles, no, son sudafricanos. Anturios son sudafricanos, cribias son sudafricanos y así, muchas plantas.
para poder entender de dónde vienen, pero es hermoso. ¿Cuánto no me gustaría que la gente tenga un poquito más de amor por las plantas, por los animales? Incluso en el escogitamiento de los perros. Tú haces un mal escogitamiento de un perro y lo vuelves infeliz al perro toda la vida y tú también te vuelves infeliz, porque no tienes el perro en tu medio. Te voy a poner un ejemplo que lo puse en esta entrevista. La gente, por ejemplo, compra un cocker, pero un cocker es un perro de cacería y lo lleva a un departamento. El perro no sabe qué hacer en un departamento, como que dice, ¿yo qué hago aquí? Si yo lo que necesito es campo para correr, pero como lo ven con esos chudos bonitos y ese pelaje tan hermoso, la gente cree que es un perrito de compañía. No, es un perro de cacería. Entonces hay que aprender, hay grupos de perros. La sinología está con un grado de detalle, el conocimiento de los perros, 10 grupos de perros con secciones. Entonces uno sabe qué tipo de perro le conviene. No es que se lleva cualquier tipo de perro, para que haya un matrimonio adecuado con los animales y que uno aprenda a llevarse bien. El perro se siente feliz, uno también se siente feliz, pero no se puede llevar un animalito que tiene otro tipo de genética. Está preparado como un ingeniero, un médico, un abogado, o sea, está preparado para un tipo de trabajo. Y entonces la gente dice, ese es un perro tonto porque no hace esto. No, es un perro inteligente, pero para hacer otras cosas. Yo fundé acá en el Ecuador la Asociación Ecuatoriana de Registros Caninos, que es la entidad oficial que está conectada con la Federación Sinológica Internacional, y fui presidente muchísimos años. Y conozco algo sobre el tema de perros. Incluso en mi época anterior escribía mucho en revistas especializadas sobre el tema de perros. Es un tema muy atractivo. Hay como 380 razas de perros debidamente seleccionadas, con estándares perfectamente definidos. Entonces, pero algún rato hacemos un programa de esos bonitos, Sí, sería bueno, doctor, para topar pero, esos temas. pero práctico, Ujú. para que la gente lo vea. Así es, doctor. Bueno, vamos al tema político y Vol- económico. Eh, Volvamos a nuestra realidad. Volvamos a nuestra realidad, porque realmente estos temas sí deberíamos topar. Como digo, deberíamos hacer un programa especial sobre eso y estamos comprometiéndonos a topar estos temas también. Pero bueno, doctor, en esta semana hay algunas cosas que comentar. Una de ellas, bueno, el CNE parece que se olvida de que la autoridad electoral es el Tribunal Contencioso Electoral y nuevamente están discutiendo el postergar las elecciones. Eh, ¿Qué opina usted, doctor, de este tema? A ver, hay un viraje de 180 grados en los tres miembros del Consejo Nacional Electoral, que es evidente, ¿no? Y ese viraje está trayendo problemas en la conducción de lo más delicado que tiene el Ecuador, dentro de lo delicado, que es el tema electoral, porque de eso depende de que se lleven a cabo procesos que garanticen la democracia. O sea, no se puede aceptar. Yo digo, vivimos en el Ecuador y dentro de lo que es Latinoamérica, igual en el Ecuador. Por ejemplo, eh, tú, César, te podrías imaginar que en Europa, en cualquier país de Europa, una autoridad diga un día blanco y a los pocos días después diga negro. Se cae el mundo. Ese momento Claro, le dicen, señor, tenga la bondad de salir, y se fue. Porque ahí tiene que haber seriedad. O sea, un consejo electoral que habló de la intromisión del Contralor General del Estado en la función electoral y que de pronto acoge las recomendaciones del Contralor y que traslada el tema, les tira la pelota a los movimientos sociales para que contesten las observaciones de la Contraloría General del Estado. Que aquí hay un tema importante que hay que analizarlo. ¿Quién debe contestar? No son los partidos y movimientos políticos, que son movimientos en definitiva, no hay partidos ahí, ujú. sino el Consejo Nacional Electoral, Ellos porque el fueron quienes Consejo calificaron. porque él ya pasó el filtro. Claro. Entonces, ¿cómo le van a decir a un movimiento y decirle, dice esto la Contraloría de ustedes? Pero si el que pasa el filtro y el órgano que tiene la competencia para calificar o quitar la inscripción de un movimiento político es el Consejo Nacional Electoral. Si aprobó
tiene que, por último, partamos de un supuesto no consentido. Yo no estoy planteando eso por si acaso. Pero vamos a partir de un supuesto no consentido, que la Contraloría le manda una cantidad de observaciones. Revisen ellos, pero no le trasladen al movimiento, porque el movimiento ya cumplió con entregar. Que el movimiento puede participar porque es un tema que le compete y no sé, y por el debido proceso tienen que estar pendientes de lo que está pasando. Pero no le puede decir, presente los descargos. No, pues es el Consejo Electoral el que, vamos a partir de un ejemplo igual no consentido, que por ejemplo no revisaron bien las inscripciones de una candidatura. ¿Quién tiene que responder por eso? El Consejo Nacional Consejos. Electoral, pero no el movimiento que presentó las firmas. Ellos ya presentaron, no les dijeron, les aprobaron el movimiento, ya, el tema se olió y sacramentó. Pero tiene que responder el Consejo Electoral, pero no hacer esta artimaña de que te traslado el tema, pero además después de que dijeron que es una intromisión del Contralor, que aquí quiero decir algo, César. Y verás, yo tengo una cuestión que la gente a veces no la capta. Yo soy una persona que hablo y no parcializado y no en estos temas jurídicos, porque en eso hay que aislarse de cualquier gusto, disgusto, simpatía, antipatía. Por ejemplo, cuando yo digo que debe mantenerse fuerza, compromiso social, yo demuestro que no tengo antipatía, que no soy enemigo, que no soy, que no busco que los perjudiquen. Pero aquí hay un tema grave. La gente no se da cuenta, estamos en el Ecuador. Eso es made in Ecuador. O sea, si esto se deja pasar, independientemente de a quién afectaron, se crea un precedente funesto para que el Contralor, a pretexto de revisar gestión, mañana se le ocurra destituir hasta el presidente de la República. Porque claro, primero que aquí hay un tema, que hay que analizarlo, si el tema no es así nomás. En el año 2015 se hizo una consulta, se hizo una reforma constitucional. Y con esa reforma de la Asamblea Nacional, lo que se hizo es quitarle la capacidad de hacer evaluación de gestión a la Contraloría, que a mí me parece correcta, porque evaluar gestión, mira que nos estamos saliendo un poquito del tema electoral, pero es interesante que la gente aprenda. Evaluar gestión es un tema muy subjetivo, porque es casi ponerse el ropaje de una autoridad y decir, yo en vez de haber llevado el carro para la derecha, lo hubiera llevado para la izquierda. Oye, pero a mí me dio la gana o yo creí conveniente llevarlo a la izquierda y no a la derecha. ¿Por qué tú tienes que decirme por qué yo tenía que llevarlo allá? Entonces, la Asamblea le quitó esa capacidad de evaluar gestión. Y luego en el 2019, con la Corte Constitucional actual, una corte que se sigue prestando, es casi la continuación de Trujillo, pero en otra instancia, cogió y declaró que eran inconstitucionales esas reformas y le devolvió esa facultad al Contralor, de la que está haciendo abuso. Ahora, partiendo incluso del hecho de que tiene capacidad de evaluar gestión, ok, aceptemos que tiene capacidad de evaluar gestión, pero en materia de uso de recursos públicos, porque la Contraloría no es más que un juzgado de cuentas, pero no puede ir a ponerse en los zapatos del administrador a decir, es que no, yo para mí que no debía haber dictado esta disposición o no debía haber aprobado lo demás acá, no, ese no es tu problema. Por ejemplo, competencia electoral, ¿quién la tiene? Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral como tribunal de alzada. Punto. Se acabó. Ahí no entra nadie. Lo que sí puede entrar la Contraloría a la misma presidencia de la República es analizar uso de recursos públicos. O sea, cuánto gastaron, cómo contrataron, hubo un verdadero concurso, hubieron proformas falsas o facturas falsas que se presentaron, se cumplió con la normativa de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esa es la Contraloría. Tanto que recuérdate, César, que el mismo Contralor actual, Pablo Celi, hace un año y medio, será, casi 2 años, planteaba que se transforme la Contraloría en un tribunal de cuentas. Con lo cual yo no estoy en desacuerdo, te digo. Y te voy a explicar por qué no estoy en desacuerdo. Por una sencilla razón, o sea,
el derecho nos dice que una persona no puede tener todo el patrimonio de juzgar, incluso en este caso un auto administrativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú recibes una predeterminación, vas a la misma Contraloría, te la ratifica las mismas personas. Impugnas ante el Contralor, te ratifica el Contralor. Metes un recurso de revisión ante el Contralor, el mismo Contralor se pronuncia. No tienes la oportunidad de que sea otro tribunal el que conozca lo que tú estás apelando, lo que se hace normalmente en la jurisdicción ordinaria y lo que se hace incluso en cualquier trámite administrativo. Tú apelas, por ejemplo, no te ascendieron a general, el Consejo de Oficiales y Generales, apelas ante el Consejo de las Fuerzas Armadas, al superior. O sea, pues no puedes al mismo, Claro. porque el mismo lo que va a hacer es nada más decirte que está de acuerdo en todo lo que ha hecho y te ratifica. Entonces, un tribunal de cuentas debería tener otro tribunal para que de lo que diga el Contralor tú puedas en esa vía administrativa apelar, pero no apelar ante el mismo. Por eso, a mí no me parecía descabellado lo del Tribunal de Cuentas. A mucha gente de entrada dijeron que no sé qué. No era descabellado. Pero Tribunal de Cuentas. Cuentas es dinero, recursos. ¿Cómo gastaste? Pero meterse a decir, yo no creo que el Consejo Nacional Electoral verificó adecuadamente las firmas. Eso no es competencia de la Contraloría. Eso no es competencia de la Contraloría General del Estado. Está invadiendo competencias. Mañana la Asamblea Nacional, la Corte Nacional de Justicia o el Consejo de la Judicatura toma alguna resolución. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concretísimo. El Consejo Nacional de la Judicatura hizo la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, donde defenestró a 23 de 36 jueces y analizó sentencias, lo cual fue horroroso, porque eso es una intromisión en el sistema judicial, pero de una manera descarada y burda. Pero vamos a poner un ejemplo que de los 23 destituciones, a juicio del Contralor no estaban bien hechas 6. Y como no le atienden que 6 jueces regresen o que se sumen a los 23, 6 más, y no le atienden, le destituye a la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura y a los 4 miembros restantes. O sea, se sentó un precedente terrible, porque el Contralor está juzgando actos administrativos. No está en el tema del uso de los recursos públicos, porque él puede juzgar actos administrativos, pero que tengan que ver con el uso de los recursos públicos. Entonces, si esto pasa, sálvese quien pueda, que mañana aparece un contralor y por ahí en el camino, como se dice vulgarmente en el lenguaje popular, se va comiendo al que es y al que no es. Y ahí no van a decir, no, no, es que el contralor no tiene facultad. Ah, pero si tuvo para comerse, para amenazar y ponerlos contra la pared a los miembros del Consejo Electoral y hacerlos que viren su dictamen. Pero además, ¿qué demostraron los miembros del Consejo Nacional Electoral? Demostraron su debilidad. O sea, en un estamento donde tú no puedes hacer dudar a la gente. Entonces, tener un criterio y después cambiarlo a 180 grados. Al que le mueven el piso es al Tribunal Contencioso Electoral, que ya dijo que se tienen que mantener los mismos movimientos. Entonces, ¿esto a qué va a llevar? Esto va a llevar posiblemente a que el tema, que yo lo estoy viendo, esto va a llevar a que venga un lavatorio de manos, porque ya están hasta aquí metidos las de andar. Y de pronto le pasan la pelota a la Corte Constitucional, que además no tendría nada que ver, porque, porque en materia de interpretación de la ley, hay un viejo axioma que dice que no cabe la interpretación de una norma cuando el sentido de la norma es claro. O sea, cuando se ponen a interpretar lo que es claro, o sea, lo que es claro es claro, o sea, lo que es absolutamente nada discutible, no se puede entrar a discutir. Hay sistemas de interpretación, muchos sistemas de interpretación, pero cuando el sentido literal no es claro, cuando la competencia, voy a poner el ejemplo concreto para que la ciudadanía entienda que estamos en el tema. La competencia de la Corte del Consejo Nacional Electoral para decidir a qué movimiento o partido político le cancela su inscripción está contemplada en el artículo 327 del Código de la Democracia. Y esa competencia no se la quita a nadie. Pero además la Constitución de la República dice que las instituciones y sus personeros, sus servidores, cumplirán solamente las competencias que les sean asignadas.
sea, no puede una persona meterse en la casa del vecino para ver qué es lo que están cocinando y decir, no me gusta lo que están cocinando. Es problema de la casa de al lado, no es problema de tu casa. Entonces, es terrible el grado de inseguridad que crearon, más allá, más allá del tema de que están vulnerando los derechos de estos 4 movimientos. Porque están sentando un precedente que el Contralor es casi como, o sea, es el supremo juez de la tremenda corte. O sea, mañana se le puede ocurrir cualquier cosa, y no a este Contralor, sino a cualquier Contralor. Y entonces mañana puede pasar cualquier cosa y se siente un precedente. Van a decir, ¿y por qué no? Si le permitieron que haga acá. O es que los actos hay que juzgarlos en función de la conveniencia o no conveniencia de quién beneficia o quién perjudica. Entonces yo sostengo la tesis, la seguiré sosteniendo. Los 4 movimientos ya fueron calificados, pasaron los filtros y por lo menos tendrán que aguantarse este proceso electoral. Pero el tema no es que ahora se den cuenta, porque si se llegan a dar cuenta, si están, porque yo vi una foto donde se veía una cantidad de gente revisando las firmas a ver si son correctas o no. Vamos a partir de otro supuesto. Verás que el tema que tú me lo tiras es un tema increíblemente interesante. Vamos a poner un supuesto. Revisan las firmas de Fuerza Compromiso Social o de Juntos Podemos o de los otros 2 movimientos. Libertades Pueblo y el otro no sé cómo se llama. Revisan. Justicia social se llama el otro. Justicia social. Ponte tú, estás revisando. Y concluyen que evidentemente las firmas hay un número X que no concuerdan. ¿Quién debe responder por eso? ¿Y quién debe irse a la casa? El Consejo Nacional Electoral, que no revisó eso. Entonces, no es, o sea, vamos a partir del supuesto más grave, que digan que sí, evidentemente han habido errores. Entonces, váyanse a la casa. Váyanse a la casa. Pero doctor, ¿y si Váyanse. el CNE ya es el anterior? ¿Cómo se hacen esos casos? Sí, pero han habido, a ver, es lo que se llama la noticia, una noticia que está en los medios que comunica la existencia de una especie de infracción. Eso permite que la gente tenga que revisar procesos permanentemente. Pero no van a venir a estas alturas del partido. Imagínate, el tiempo va convalidando los hechos administrativos. Pero no pueden salir de la noche a la mañana. ¿Qué tal que a alguien se le ocurra decir que hay que volver a revisar las firmas de la izquierda democrática o las firmas de no sé quién o desde cuándo? O sea, no puedes, no puedes, es forzado, porque además se ve dedicatoria. Tienen que permitirles que participen, porque además, César, si ellos están creyendo que con eso le hacen un daño a la Revolución Ciudadana, que es lo que maneja Correa, en el fondo y en perspectiva lo están beneficiando, porque están victimizándolos. Y el pueblo a veces de esa manera reacciona y va a tener más votos de los que normalmente hubiera tenido, porque van a haber persecución. El pueblo generalmente está con la persona que es perseguida, no con el persecutor. Entonces, ¿a dónde quieren llegar con eso? Porque pongamos un ejemplo, que mañana salen de Fuerza Compromiso Social, desaparece, y ellos terminan participando con Centro Democrático que maneja Jairala y Menoscal. La gente va a volcar de pronto una votación allá diciendo, y vean que por más palos en la rueda que nos pusieron, aquí estamos y vamos a ganar. Le están dando un arma más bien, que no es un arma que puede incidir, porque en una elección los temas emocionales e inductivos funcionan a la perfección. Entonces, ¿qué están haciendo con esto? ¿Qué están haciendo con esto? Ahora, pero además, o sea, son jugadas demasiado, porque incluso hay gente que se puede estar beneficiando de esto. Por ejemplo, Jairal está entrando a través de UNES, está entrando en una especie de alianza política con el correísmo. El momento que desaparezca Fuerza Compromiso Social, el Centro Democrático va a ejercer una presión descomunal sobre esa alianza, porque se va a sentir el dueño de casa. Y quién sabe, el candidato a presidente de la República sea Jairala, que dice él que hoy no es, pero ya sintiéndose el dueño de la pelota. Pero puede ser De alguien de pronto, confianza de él, pues. no, él mismo puede O ser, él ni mismo, siquiera de claro. confianza.
o poner el vicepresidente, porque Menoscal se lo ve muy agencioso en esa unidad. Pero trastoca todo. La democracia debe permitir que fluyan normalmente las corrientes de pensamiento y las corrientes ideológicas que se expresen y que se pongan a consideración del pueblo para que sea el pueblo el que las considere y las apruebe o repruebe a las que, dependiendo de su conciencia política. Pero estos son manoseos que no vienen al caso, manoseos que perturban, como hay otro manoseo que no lo están tomando con seriedad, que es el tema de la consulta popular en medio de las elecciones. Eso no se puede permitir. ¿Por qué? Porque están por una vía de un artilugio, están intentando sensibilizar a la gente para que suban votación diciendo, no, es que esto nos defiende. Por ejemplo, el momento que Pachacuti dice, ¿usted está de acuerdo en que no le metan mano al seguro social? Mucha gente va a decir, voto por estos me están defendiendo, cuando eso es una norma constitucional. El artículo 372 de la Constitución dice que ninguna autoridad puede menoscabar el patrimonio del seguro y dice que los dineros del seguro son distintos de los del fisco. ¿Qué consulta ni qué consulta? Pero además no es un tema de calificar o no, sino de analizar la pertinencia de una consulta en medio de un proceso electoral. ¿Por qué? Porque si no, me parece que hay 25 movimientos nacionales, me parece, hay como 20 y pico. Yo les invitaría, entre partidos y movimientos, yo les invitaría a decirles para que aprendan de que no hay que ser traviesos, que cada movimiento o partido lance una consulta también. Y vamos a tener como la guía telefónica que antes había, unas papeletas descomunales para poder aprobar cada una de las consultas que se le ocurra a cada partido y cada una de las consultas con más demagogia y con más populismo que la otra. Porque generalmente en las consultas lo que más va es la demagogia. Claro. Como la demagogia, por ejemplo, de Moreno para la consulta el 4 de febrero del 2018, que dijo, ¿usted está de acuerdo con que prescriban, que no prescriban los delitos contra niñas, niños, delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes? ¿Quién va a decir que, La gente está predispuesta a decir sí, pues, que no prescriban. Lo mismo que la primera pregunta de Jaime Nebot cuando dice, ¿está de acuerdo de que en el caso de violación agravada para niñas, para mujeres menores de 14 años que traigan como consecuencia la muerte de la persona que ha sido violada, se le ponga una pena de 50 años? Pues la gente dice, votémosle sí, pues, sin darse cuenta que además es un tema que hay que analizarlo desde otros ámbitos, no solamente, no solamente desde el ámbito penal, sino desde el ámbito cultural. En el Ecuador, por ejemplo, una de las cosas que en el Ecuador habría que hacer es suprimir el diario El Extra. Eso es un caldo de cultivo de violencia. Eso no se puede permitir. ¿Tú crees, César, tú crees que en Europa se permitiría un diario como El Extra que circule? No, no se permitiría. Donde está la puñalada del tipo, más allá la mujer violada con foto y todo, y más, eso no se puede. Pero aquí les van a denunciar eso como atentado a la libertad de expresión, pues, doctor. No, libertad de expresión es otra cosa. Claro, pero usted sabe cómo salen la libertad de expresión nace de la libertad de pensamiento. El ser humano tiene que irse acostumbrando. Todo lo que recibimos, César, diariamente, de periódicos, de la televisión, de la radio, todo lo que recibimos son inputs que ingresan al cerebro y que dependiendo del grado de cultura que se tiene, del grado de conocimiento, del grado de raciocinio que se tiene, que está en función también de lo que tienes en la cabeza, eso o te ayuda o te destroza o te deforma. Entonces tú no puedes estar, mira en Europa, yo me acuerdo una vez que leí una noticia que me quedé pasmado. En Europa no puedes tú pasar cualquier programa de televisión, no puedes, no puedes. Tiene que pasar por filtros. Aquí tú le dices a un canal de televisión, les vamos a hacer un filtro. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, es que no puede estar viendo, no puedes alentar tanta violencia. Exactamente. Por ejemplo, ¿cómo? Y esto para que veas que yo soy una persona que no calculo con lo que digo, porque yo digo lo que siento y lo que pienso. ¿A ti se te ocurre que en pleno año 2020, entonces se supone que estamos ya en algún grado de desarrollo, algún grado?
aunque sea relativo, del intelecto humano, se presente, por ejemplo, y se mantenga como un deporte el box. Dos personas que salen a sacarse el aire y a destrozarse, que además terminan con una cantidad de enfermedades porque crean lesiones internas, como el caso de Muhammad Ali, que terminó con un problemón, Parkinson. ¿no? Parkinson, fruto de los golpes que recibió en el cerebro. Entonces, eso no puede ser. O sea, ¿cómo puede ser que se mantenga como deporte eso? Eso no es un deporte. Tú prendes un canal de televisión y ves una cantidad de basura, o sea, que no te ayuda. Es parte del morbo. O sea, ¿qué te hace feliz ver cómo un leopardo persigue a una gacela y le destroza el cuello y se la come y sacan pedazos del un lado y del otro y vienen las hienas y terminan de hacer el trabajo? Eso es algo que te educa. Entonces la humanidad todavía no, estamos en pañales, especialmente en esta parte del mundo, donde nos dan basura todos los días para que estemos viendo basura. Y eso es lo que estamos viendo. Toda la gente tiene una deformación que no le permite reaccionar de una manera diferente, porque eso es lo que ha recibido en su cerebro. Pero no estamos saliendo del tema. El tema es el precedente que se está creando, Ujú. que la gente no entiende. La gente dice, por ejemplo, los que no le quieren Alianza País, o no Alianza País, La Alianza Revolución País, Ciudadana. País la Revolución Ciudadana, la gente dice lo típico, bien hecho, Ajá, sí, y los otros dicen me están perjudicando. Pero el problema es que están sentando un precedente. claro. Y mañana, yo digo una cuestión, si mañana esto lo hicieran al Partido Social Cristiano o a Guillermo Lazo, ¿qué Hmm. pasaría? No, ¿Qué pues pasaría? saltarían al techo, pues. ¿Cómo? Claro, ¿cómo así? Yo, ¿Cómo así? y además yo tengo autoridades ya electas. ¿Cómo vamos Claro, hay que respetar esas autoridades y harían todo lo humanamente posible para que no pase eso y tratarían de pero, que la asamblea de descalificar a quien se atrevió a proponer eso. pero además aquí también tiene fuerza compromiso social autoridades electas. Paula Claro, Pavón, pues, prefecta. claro. El Le- señor Orlando en Leonardo Manaví. Orlando también, claro. Entonces, ahora se les va a ocurrir que no ha estado bien escrito. O sea, es una tomadura del pelo. Es una Es toma. una tomadura del pelo Pero y... verá, doctor, es lo que nos sorprende es que la señora Atamaín en un panel de medios digitales en los que estuvimos nosotros, ella dijo que por esa misma razón ella no iba a permitir que pase lo del Contralor. Sin embargo, el domingo anterior, bueno, 2 domingos anteriores, se reunieron y tomaron en cuenta ese informe. Ella dijo que prefería irse a la casa que que destrozar la democracia. pero además hay una cosa, mira, si tú le hurgas un poquito a la gente, o sea, siguen ellos con un ropaje, obviamente se ponen otro ropaje, pero en el fondo son expositores de determinados intereses. Mira, por ejemplo, Atamaín está allí y ella no ha dejado de ser Pachacuti, que es un movimiento, es algo importante en el país, aunque no se le ve opciones de triunfo, pero incide en las elecciones. Tienes los dos miembros del Consejo Nacional Electoral, Pita y Verde Soto, que no pueden menos que presentarse como partidarios de Lazo. Se los ve permanentemente siguiendo toda la directiva que dicta o todos los intereses que dicta Lazo. Le tienes a Cabrera que tiene algún grado de acercamiento, no digamos acercamiento, pero un grado de aceptación o de que le gusta, por ejemplo, está más cercano a la Revolución Ciudadana. Y la tienes no, a Cero, perdón, la señora Cero. Y tú le ves a Cabrera que más pinta como social cristiano en determinado momento. Entonces, seguimos teniendo el mismo problema, un consejo electoral donde hay expresiones de los partidos políticos. Y además, fue burdo eso de decir, aquí no entra el Contralor y después pase nomás, hemos Claro, aceptado a trámite. Eso fue terrible. Eso fue terrible y mi mensaje es doble. El uno, que yo no creo que se deba desaparecer los movimientos, y el segundo, que están sentando un precedente que algún día lo van a cosechar y que van a sufrirlo muchas instituciones o muchas personas. Y espero que se acuerden de lo que pasó, porque se quedan precedentes.
se crean precedentes. Es como el presidente que se quedó con el Consejo Transitorio. Vamos a poner un ejemplo. Mañana llega de presidente de la República Juan Piguave, para no decir ningún nombre en particular. Y dice, y llega con un buen grado de aceptación, y antes de que pierda popularidad, manda una consulta popular para que se cree otro Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social que vuelve a evaluar las autoridades y se van a la casa todos los que están y vuelven a poner gente de otro color. ¿Les va a gustar? Entonces van a decir, van a poner el grito en el cielo. Ah, pero sí les gustó lo que hizo Trujillo. Entonces el Ecuador no se compone. Es como un ebrio consuetudinario o como una persona adicta a hacer cosas mal hechas. Entonces no nos componemos. No terminamos de crear un país serio. Entonces le dieron toda la piola a Trujillo para que haga lo que le da la gana. Y la Corte Constitucional actual incluso dijo que todo lo que había hecho es inamovible porque eso no se puede tocar, como que fuera una asamblea constituyente. Era nada más que un consejo transitorio. Y transitorio es una palabra que quiere decir fugaz, perentorio. Es una cuestión así, pero totalmente accesoria, no es principal. Y le dieron competencias extraordinarias que en ninguna parte de la consulta del 4 de febrero habla la palabra extraordinaria. Se inventó la corte y dejaron intocado lo que hizo el señor este. Y después han hecho tabla rasa de lo que les ha dado la gana. Entonces, ¿cuándo será que...? Yo incluso advierto un peligro. Y verás cuándo te lo digo, César. 29 de julio del 2020. A veces cuando se manosea tanto los derechos, las instituciones, la democracia, la gente opta por el tema, ¿cómo te diría? Por el crecimiento de una protesta, se forman grupos en definitiva insurgentes, se forman gente que comienza a entender que el camino que tienen que usar es un camino que ya no está dentro de la legalidad. Yo lo estoy diciendo con tiempo. Eso ha pasado en otros países. Eso ha pasado. O sea, no han permitido que se expresen las fuerzas democráticas, terminaron con movimientos que duraron muchísimos años, movimientos insurgentes que trajeron momentos muy difíciles a esos países. Mira, por ejemplo, al que se le ocurrió que la solución para que no triunfe la tendencia de Gaitán era matarlo. Eso dio origen a la creación de las FARC. O sea, claro, lo mataron a Gaitán, pero el remedio fue peor que la Que la enfermedad. enfermedad, claro. Lo que pasó en el Perú dio como origen la creación de Sendero Luminoso, por ponerle palos en la rueda a la participación ciudadana. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Que la gente tome un camino. Hay que facilitar las cosas, no hay que poner tantas trabas, porque incluso si se hiciera, a ver, voy a plantear esto, si se hiciera un barrido de toda la información que tienen los partidos y movimientos políticos, de los afiliados y de los que han dado su voto, o su firma más que su voto, para que se constituyan como partidos y movimientos políticos, te juro que salen cucarachas y arañas de allí. Porque quién sabe, el que dio la firma para que se estructure el partido X, ahora está militando en otro partido, o en un tercero, o en cuarto. Y si tú haces un barrido y dices, sácalos a estos porque ahora están acá, pero además no hay una norma. ¿Cuál prevalece, por ejemplo? Si una persona ha firmado en dos En dos o partes, tres movimientos, claro, ¿cuál prevalece? La última firma se sobreentiende, claro. porque está anulando las anteriores. Es como una persona cuando hace un testamento. ¿Cuál prevalece? ¿El testamento último o los anteriores? El El último. último, claro. Entonces, si alguien hoy dice, yo le doy la firma para el movimiento tal, automáticamente está anulando su firma en los otros movimientos. ¿Por qué? Porque le ha dado la experiencia, le ha dicho que tiene que cambiar de forma de pensar, que ese movimiento partido político no ha sido, no ha expresado sus intereses y su cosmovisión y su forma de ver el desarrollo del país, y firma por otro. ¿Qué prevalece? ¿La firma anterior o la firma nueva? ¿Eso está debidamente reglamentado? No. Entonces este país necesita un poco de orden, que no es el orden policial, por si acaso. Porque alguien va a decir, Augusto Tandazo lo que quiere aquí es que funcione la Gestapo. No, 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 pero orden, claro, orden. orden.
Doctor, yo creo Orden. que antes estábamos, yo sé que puede ser que muchos me caigan también por lo que voy a decir, pero creo que cuando teníamos 17 partidos, yo creo que era basta y sobra, pues. O sea, ya habían de diferentes tendencias, ahí había izquierda, derecha, centros, pero, o sea, el crear mucho movimiento también como que le dio, o sea, abrió las puertas justamente de estos problemas, ¿no? De las firmas, para poder crear firmas y todo lo demás. Con los 17 partidos yo creo que estábamos más que cubiertos, creo yo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero, si ha habido algo en estos 1979, vienen a ser 41 años de democracia, de pseudo-democracia, porque esto no es democracia, es un sistema de organización del Estado que genera una forma de organización, pero la democracia es otra cosa. La democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y eso no existe. Pero en estos 41 años de que se aperturó nuevamente los procesos seleccionarios, hay mucho desencanto también. Entonces hay mucha gente que ya no puede seguir votando por el mismo. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar, por ejemplo. ¿Cómo se puede permitir, por ejemplo, que Arroyo del Río contempla y crea el 40% de compensación para el IES, para que el IES se fortalezca? Y a los 43 años viene León Febres Cordero y lo vota abajo. Algún afiliado le afectó. O a un tipo que miró que era partidario de la democracia cristiana y vio el feriado bancario. ¿Qué le decimos? Tienes que quedarte con esa opción. No, esa opción ya no es válida para una persona que fue al banco a retirar sus ahorros y vio que los pulverizaron. Entonces, también el desgaste de los partidos tradicionales que hace que se vayan creando nuevas expresiones políticas. Porque es el tema también, o sea, porque se recurre a las mismas figuras de las mismas figuras. Por ejemplo, Nebot está dando la vuelta en la política 36 años, me parece, Ujú. en la política, pero en la política actuante y viva. Entonces ya, hay, Álvaro Novoa va por la sexta campaña electoral, ya, pero son campañas que en el fondo, y hay campañas también, hay partidos y movimientos que se crean para especular económicamente. O sea, yo tengo, como decir, una casa que me aprobaron, pues la arrendaré, ¿no? O la venderé o la arrendaré, y eso ha pasado. Y eso va a pasar ahora, posiblemente. Entonces, viene el tema, o sea, falta madurez en el país. Y falta madurez porque los medios de comunicación que ya fracasaron, además ya nadie les cree, no han orientado a que se desarrolle una conciencia y una educación política en el Ecuador. Entonces aparecen los avivatos y aparecen gente, por ahí hay una persona que no voy a decir el nombre, que el otro día le contamos en un grupo cerrado, 7 camisetas políticas y ha cambiado ya. 7. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, están de aquí, se pasan al otro y se pasan además a temas, le dicen que son de izquierda y de pronto terminan en la derecha. Porque de la derecha a la izquierda, ahí te pongo un ejemplo para que lo pienses. Gente de derecha que se ha pasado de la izquierda prácticamente no existe. Es como que hay mayor seguridad en lo que quieren. Del otro lado sí se ha visto de todo. Recuérdate que han habido binomios de Álvaro Novoa con gente de ultraizquierda y etc. cosas. Bueno, ahí se ha visto de todo. Ahí se ha visto de todo. O Exactamente. sea, entonces el tema está grave. Y para un poco cerrarlo al tema, preocupante, y a mí me preocupa el precedente, porque un controlador no puede tener ese tipo de competencias, está extralimitado, absolutamente extralimitado. Porque mañana se le puede ocurrir cualquier cosa, perdóname, entra y dice yo tengo potestad para evaluar tal gestión y se acabó. Y se fue por sobre el tema del uso de recursos públicos, que es lo que le compete. Es lo que le compete. Exactamente. Doctor, y sobre el tema del IES, ¿usted cómo le ve? Y yo le veo feo.
yo le Realmente, veo, con yo le todas veo, estas desvinculaciones que hay, inclusive en los medios públicos y todo eso, más es desempleo, menos aportaciones al IES. a ver, a ver, yo quiero, primero veamos el pasado, ¿no? Veamos el pasado porque es importante verlo. Ujú, Y en el pasado yo tengo en la página 25 para volver allá. Aquí lo tengo al informe de la Contraloría General del Estado, Dirección de Auditoría de la Administración Central. Es el informe ya general, el número 0059-2017, que está aprobado en la comunicación para que la gente tenga idea de cuándo se lo aprobó. Se lo aprobó en junio del 2017, estoy llegando. Se lo aprobó el 19 de junio del 2017. Informe aprobado el 19 de junio del 2017. Por lo tanto, se ha aprobado ya en el periodo que no estaba incluso Polik, ujú. sino es aprobado en el periodo que estaba Pablo Celi. Entonces, pero viene el análisis desde antes mismo. Y en el periodo este se analiza todo cómo se vino el tema famoso que yo me acuerdo, yo tuve una participación fuerte en este tema, porque fui una de las personas que más discutía y más cuestionaba la famosa, me acuerdo, sesión reservada del Consejo Directivo del IES donde intentaron anular la deuda del seguro cuando Richard Espinosa era director del Consejo Directivo, presidente del Consejo Directivo del IES. Mira lo que dice este examen. Tiene muchísimas cosas el examen, pero me voy a concretar solamente a esto. La auxiliar y el asistente de contabilidad, por disposición del subdirector nacional financiero, registraron la baja contable de la deuda del Estado por prestaciones de salud, lo que ocasionó que se elimine del balance de comprobación del Fondo de Salud 2.527 millones con 819.221 dólares, con afectación al 30 de septiembre del 2016, por lo que en el balance de comprobación al 30 de septiembre, o sea, del mismo año 2016, la cuenta deuda del gobierno presenta un saldo cero. Anularon la deuda. Y eso no lo pueden tapar nunca, porque los documentos están allí. Y esto no es un tema de la prensa ni que alguien se inventa. Anularon, pretendieron anular la deuda. Y lo que hace más bien la Contraloría en este informe es resucitar la deuda y ordenar que esta cuestión se proceda a revelar el valor de la deuda indicada en los estados financieros del Fondo de Salud y que se la vuelva a contemplar. Ahí intentaron 2.500, solamente por si acaso, que es importante hacerlo notar, porque si no, no se va a entender bien el tema. Esta es una deuda que tiene que ver con el Fondo de Salud Individual y Familiar. No es la deuda global del IES, porque en la deuda global del IES hubo más deudas. Es la deuda del 40%, que es otra deuda. Entonces, solamente en esta deuda, 2.527 millones de dólares que intentaron que desaparezcan. Y bajo una argumentación tan ridícula como la siguiente. O sea, lo que pasa es que no está reglamentado, César. ¿Y por qué no los reglamentas? Claro, ¿Por qué no los reglamentas? O sea, ¿por qué no los reglamentas? O sea, para tener el pretexto de decir no está reglamentado. Cuando la Constitución es muy clara y cuando la ley de la seguridad social es muy clara. Entonces intentaron volarse 2.527 millones de la deuda del seguro. Ahora, en estos momentos, acaba de enviar una comunicación la superintendenta de bancos, dirigida al presidente del Consejo Directivo del IES, al director general del IES, por si acaso con nombre y apellido, a Jorge Miguel Guate de Rezuán, presidente del Consejo Directivo del IES, al magíster Carlos Luis Tamayo Delgado, director del IES, y al economista Diego Fernando Burneo Aguirre, gerente del Banco y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES. sí, Es una comunicación formal de la superintendente de bancos Ruth Arregui Solano. O sea, esto ya no es de chiste. claro.
claro que se centra a una de las partes del tema del IES. O sea, ella no toma en cuenta todo el tema del IES, ni tampoco, por ejemplo, aquí se menciona el tema de los papeles que tiene el IES en bonos, bonos que cada día le sirven para menos y que le siguen pagando con bonos. Le acaban de pagar 460 millones, pero con bonos. Entonces viene el problema, ¿y cuánto vas a perder en eso? Pues, o sea que el Estado está llamado para hacer que los institutos, las personas privadas, incluso los acreedores pierdan, como la decisión que acaban de tomar de que se pague 3.000 millones de dólares a acreedores del Estado con bonos. Te voy a poner este ejemplo y me salgo 5 segunditos del tema del seguro social. Por ejemplo, si a una persona le dicen, te vamos a pagar con bonos del Estado, la deuda que tenemos contigo, ¿qué es lo que están provocando? Están provocando que esa persona que tiene una empresa pierda dinero. ¿Por qué? Porque el momento que, voy a poner un ejemplo muy entendible, a alguien le pagan 10 millones de dólares que le deben, que puede ser 1 millón o puede ser 100.000, no interesa. Van con esos papeles que le entrega el papel, el Estado le entrega papeles, no le entrega dinero. Van a negociar en la bolsa. Y como no tienen un vencimiento inmediato, y aparte de eso, se sabe la situación económica del IES, alguien compra a riesgo esos papeles, le compra con un descuento. Vamos a poner un descuento pequeño, 15, 20%, 10%. Entonces tú dices, me acaban de pagar el $1.000.000 que he venido pidiendo que me paguen. Primero, que como no te pagaban, tú tienes deudas a veces en el banco para poder cubrir tus necesidades. Porque tienes que seguir pagando al personal. Tú no puedes decirles, nadie cobra porque el Estado no me paga. Porque le cae el Ministerio del Trabajo y los inspectores y le dicen, señor, a mí no me importa de dónde saque usted la plata, pues usted paga. Porque ese es el Estado que tenemos, un estado armado de una manera absolutamente inconsistente. Entonces tienen deudas muchas veces, porque el Estado no les ha pagado, porque tienen que cubrir también subcontratos y una cantidad de cosas. Pero encima te pagan con un papel que tienes que negociar donde pierdes del 10 para arriba, 10%, 15%, 20%, lo que sea. Se te fue la utilidad, pues. El momento que tú ya no cobras el total, era precisamente la utilidad que tú tenías previsto ganar con ese contrato. Entonces te tomaron del pelo, porque has trabajado gratis para el Estado. Entonces no es un tema tan sencillo como lo dicen. ¿Sabes qué? Vamos a pagar con papeles. Y la gente, claro, al que no le duele o al que no tiene una empresa, yo no tengo, por si acaso, no tengo una empresa. Mira, por ejemplo, este titular. Aquí está clarito el tema y espero que tú me ayudes mirándolo. Ya, Ayúdamelo a leer. un poquito más atrás, doctor. Poco apetito de bonos del Estado en la bolsa. Ya, poco apetito de bonos del Estado en la bolsa. Claro, la gente va a decir, yo compro para no cobrar nunca o para cobrar no sé en qué decenio, quién sabe si en el próximo siglo. Pero sí puedes leerlo de más arriba si no te doy leyendo. Dice, el fisco busca pagar deudas con estos instrumentos y de ahí si se puedo, no, el fisco busca pagar deudas con estos instrumentos, puede cambiar hasta 3.000 millones Sí, te lo aclaro. El fisco busca pagar deudas con esos instrumentos. Puede emitir a emitir. hasta 3.000 millones. O sea, quiere pagar deudas a los acreedores con certificados de tesorería, con certificados de inversión, con certificados de depósito, con bonos del Estado. Entonces viene el tema. La gente pierde, pues por eso dice, poco apetito de bonos del Estado en la bolsa, pierde. Se le fue las utilidades. Claro. Se le fue las utilidades. Perjudicaste a la gente. Perjudicaste a la gente. O sea, es un Estado, voy a poner la palabra exacta, es un Estado ladrón. Y claro, cuando se habla de corrupción, por ejemplo, solamente la gente dice, es que hay corrupción en el Ecuador, mira cómo han vendido no sé qué y lo de acá. Y cuando el Estado les roba a la gente, ¿qué pasa? Es un Estado ladrón. Porque es un Estado mal manejado económicamente, mal manejado. Mira, por ejemplo, el crecimiento de la deuda.
de la información que yo dispongo, el gobierno anterior dejó una deuda de 43.000 millones de dólares. 43.000 millones de dólares. Hoy está en 58.000 millones de dólares. Entonces, el tema, o sea, seguimos creciendo con estos temas, o sea, entonces no tienen dinero, manejan mal, se hicieron cargo del gobierno y lo manejaron con la punta del zapato al gobierno. Y entonces se dedican a la tarea de quebrar a las empresas. A las empresas internacionales no las quiebran, porque ellas o les pagan, porque tienen arbitraje internacional. Y entonces el Procurador General del Estado rápidamente le pasa el dato y le dice, no me hagan problema, páguenle porque nos demandan en arbitraje y después se llevan el santo y la limosna. Pero al nacional es el perjudicado. Entonces, me metí en el tema de estos pagos para que se vea cómo se perjudica a la gente. Ahora, en el tema de la carta de la superintendente de bancos, mira lo que dice, y aquí me va a tomar un poco de tiempo. Textual, el total de necesidades de financiamiento que tiene el IES para el 2020 es de 2.330 millones. A su vez, realizará requerimientos de liquidez al BIES por 1.630 millones, valor que se muestra insuficiente dado el desfase de liquidez proyectado para el final de año. De esto, ¿qué tenemos que rescatar? Que van a tomar 1.630 millones de dólares que ya están tomando de los fondos del BIES, del banco, pero que son los fondos donde están ahí los fondos previsionales, tratando de que hayan inversiones productivas que generen, porque de ahí sale el dinero para poder sostener el pago de pensionistas y jubilados. Entonces, si se van comiendo la plata que tienen en el banco, porque quieren salir y entregar el 24 de mayo del 2021 y decirles, entrego enterito, verán que ahí está el edificio, no pasa nada. Sí, pero hecho pedazos económicamente. Entonces, acá, por ejemplo, mira, dice, solo hasta junio del 2020 se ha desinvertido en el IES 565 millones. Eso es una pérdida. Luego dice, el seguro de invalidez, vejez y muerte para el periodo de enero a diciembre del 2020 estima ingresos de 3.012 millones de dólares, que resultan insuficientes para cubrir los egresos proyectados de 4.832 millones. Son más o menos 1.820 millones de dólares que faltan. Y dice, debiendo recurrir a los recursos de inversión en el BIES. O sea, nuevo golpe al banco, al banco del seguro. Claro. O sea, lo van a dejar más pelado que una pepa de guava. O sea, yo digo las cosas, pero yo me recuerdo tanto, César, cuando le hablábamos al país del feriado bancario que se venía cuando se dictó, por ejemplo, la disposición 42ª de la disposición transitoria de la Constitución del 98, que fue la cama que la prepararon y la atendieron para el feriado bancario, en cuya redacción participó Julio César Trujillo, y otras personas más. Y la gente, no pasa nada, no pasa nada. Cuando fueron a retirar la plata de los bancos, a ver qué encontraron. Luego dice, el seguro individual y familiar para el 2020 estima ingresos de 1.520 millones, que resultan insuficientes para cubrir los egresos proyectados de 2.093 millones. Otro tema, debiendo recurrir a los recursos de inversión en el BIES por 469 millones. Por Dios, ¿qué va a quedar del BIES? Luego dice que el seguro de invalidez, vejez y muerte se ve afectado en su iliquidez y solvencia, que se ha solicitado al IES que envíe información que no le envían, que se han mantenido reuniones de trabajo con el Ministerio de Finanzas y que prácticamente le están tomando del pelo, porque nadie quiere asumir el tema. Que el BIES ha dejado de hacer inversiones previstas originalmente, o sea, se está comiendo la plata, se está descapitalizando el BIES. Es clarito, es castellano. Los requerimientos en el fondo del IES, en el Fondo de Salud para el 2020, ascienden a 365 millones y para el caso del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, los requerimientos del IES suman 893 millones de dólares. Si tú le haces el cálculo entre lo uno y lo otro, son más o menos 530 millones de dólares que van a tener que tomar los del BIES. Son transferencias que la misma superintendencia de bancos dice, transferencias al IES
que tendrán que realizarse siempre y cuando se realicen desinversiones del portafolio de inversiones no privativas. Mira lo que dice, el BIES, el banco, no cuenta con una política de administración de liquidez actualizada y aprobada por el directorio, ni con una metodología aprobada por el directorio para la elaboración de flujos de caja. Situación, despacito. Por favor, cotonetes en las manos y límpiense las orejas. No me crean que soy grosero. Pero por favor, entiendan. Situación que evidencia un riesgo operativo implícito. ¿De quién? Del BIES. Del BIES. ¿Qué quieren? ¿Que quiebre el BIES y mañana se acabó los fondos previsionales? Se acabó todo el dinero del seguro. Y pase a manos privadas o al banco privado. Ni siquiera eso. O sea, ¿quién va a hacerse cargo de ese muerto? Tendrán que todos los que han aportado, los jubilados que están actualmente y los que están aportando, tendrán que chuparse los dedos. El sistema de financiamiento no se encuentra claro y explícitamente definido. El aporte del Estado no se cumple y afecta a dicho sistema. Habla de que con el tema del COVID, lo que hemos denunciado aquí, el desempleo y la precarización del empleo, ha incidido en los salarios de los afiliados, lo cual afecta en forma directa a los aportes de seguridad social. Lo hemos dicho hasta el cansancio en el programa Hoja de Ruta, César. Y está creando un problemón en el IES. Pero claro, la gente solamente veía que se baja la jornada, pero se bajan también los aportes al IES. Pero acá tienes algo más. Voy a tratar de ir avanzando para no consumirme mucho tiempo. Incumplimientos del BIES. El BIES no cumple con la entrega de los estados financieros en las fechas determinadas por el organismo de control. Es un caos. No ha solventado 35 observaciones que se mantienen vigentes. O sea, es como que le dijeron, aquí hay 35 observaciones a los estados financieros. Les vale un comino. El banco no cuenta con un sistema automatizado que soporte adecuadamente los procesos operativos y las transacciones de los principales módulos relativos del giro del negocio. Los riesgos derivados de esta situación persisten. El BIES mantiene retrasos recurrentes en la entrega de las estructuras, entre otros, de información de balance de inversiones. Y luego mira esto, 19 fideicomisos, y de esto no dice la prensa. La prensa logró sacar de este tema del seguro social, algo sacó. Es esto lo que sacó. Algo mínimo, que lo tengo porque estaba sacando otro dato. Algo mínimo sobre el tema del pronunciamiento de la superintendente de bancos. Algo totalmente nimio. Aquí está. La superintendencia hizo 19 observaciones al IES y al BIES. Pero detallen, pues. O les cuesta la tinta del periódico para ponerlo. Mira, 19 fideicomisos inmobiliarios se encuentran paralizados desde el 2013. 13. Que presentan indicadores de deterioro de los activos financieros y que sin estar como negocio en marcha tiene incrementos en su valoración. El BIES no tiene un plan ni una estrategia para solucionar la problemática individual de 55 fideicomisos que presentan problemas en los ámbitos financiero, legal, comercial y técnico. El banco presenta debilidades en su sistema de control interno que se expresan en el funcionamiento discontinuo del comité de auditoría y etc. cosas. No, no quiero seguir con el tema. Entonces, cuando tú ves esto y cuando tú ves a su vez esta información que salió hace poco, que te la vuelvo a poner para actualizar el IES y ponernos al día. BIES reclama finanzas deudas por 7.062 millones. Ya. 7.062 Dentro de millones. esto está todo lo que hemos citado y está también la deuda vieja. Y aquí hay una cantidad de deudas que vienen, ¿sabes desde cuándo vienen? Desde el 2012. 12. Aparte de los bonos. Los bonos vienen desde el 2010. 2010. Cuando les comenzaron a sacar la plata de los bonos del IES. Aquí está. Si no ¿Sí compramos bonos, el gobierno se queda sin liquidez. ¿Y qué? Primero, aquí hay una afirmación clarísima. O sea, el gobierno no tenía dinero. Y le dijo al seguro, hey, pana, pásame la plata, yo te doy papeles. Y para esto se prestó Ramiro González. Y después se prestaron el resto. Y en esta deuda que reclama finanzas, hay deudas, dos tipos de deudas, y en ambas son desde el 2012. Ambas son desde el 2012. Entonces, por eso no les gusta tratar estos temas, pues. Estos temas
Aquí viene la otra noticia que calza, que es parcial de el informe de la Superintendencia de Bancos que lo acabo de leer. Supera toda esta información en lo que es 2020. Pero mira, Y es un poquito más arriba, doctor. IES usó 734 millones de su ahorro para pagar pensiones. ya, de su ahorro para pagar pensiones, no del fondo de pensiones. O sea, están utilizando dinero de otro lado para resolver sus problemas. Entonces viene el tema, César. ¿Hasta cuándo, padre Almeida? Se les dice, pero siguen enamorados y no, vamos a recuperar la patria en el 2021. ¿Cómo vamos a recuperar la patria en el 2021? Con el nivel de deuda que tenemos, con el nivel de deuda que tenemos, en donde prácticamente los bonos, la deuda interna casi tiene el mismo nivel de importancia que los bonos, por ejemplo. Y el Ecuador está matándose. Mira esta dicotomía. El Ecuador se mata por pagar la deuda al precio nominal, o sea, al precio de lo que consta en el papel. Pero en el caso de la deuda interna y de los pagos que tiene que hacer, por ejemplo, a los acreedores que te cité, lo de los 3.000 millones, le paga con papeles depreciados. O sea, ahí no le dice cuánto te debo y pasa por la oficina y cobra en efectivo el total de la deuda. Entonces es un doble rasero. O sea, todo se paga al 100% la deuda externa, bonos o lo que sea, pero la deuda interna y al IES con papeles. Le pagaron hace poco 460 millones de dólares al IES con papeles, que en el fondo no son 460 millones. Entonces, el tema es sumamente grave, Claro que este es es eso. súper grave. El tema es grave, pero la gente que no se quejen, porque no estamos aquí en plan ¿cómo te digo?, de crear pánico, estoy leyendo, por ejemplo, de mucho de lo que te he leído es el oficio de la superintendente de bancos al Seguro Social y al BIES, que lo conseguí. ¿Por qué uno tiene que conseguirlo? Uno tiene que hacer maravillas para conseguirlo, César. Y te explico por qué. Porque los periódicos sacan parcialmente la información. Claro, ¿Por qué no la sacan toda? Pues? Toda la pepa. Claro, dicen algo. 19 observaciones, no sé qué. Pero digan pues, el monto de la deuda, digan lo que se están cogiendo la plata del BIES, cómo están utilizando los fondos de ahorro. Pues no se dan cuenta que estamos un poco gastándonos de todo lado, viendo, están esperando, ve, si el presidente Moreno pudiera adelantar el calendario y transformarnos este rato al 24 de mayo del 2021, él lo haría. Para decir, verán que les entregué todo bien y me voy. Pero les entregó todo bien, descapitalizado al IBIES, por ejemplo, en el caso del IES. claro. Más otro tipo de cosas. Entonces, el tema es grave. El tema es grave. Yo cumplo con esto que ha sido mi accionar de toda la vida. O sea, estar poniendo a la consideración de la gente lo que pasa en el país, lo que pasa en el mundo. Porque también hay cosas que es importante que la gente tenga un real conocimiento de cómo nos va en nuestras relaciones comerciales con el mundo. Porque, mira, para poner un ejemplo, o sea, lo condecoraron al embajador chino hace poco. Este gobierno, este gobierno, lo condecoraron y dijeron que era por contribuir al desarrollo del país. Pregunta a la ciudadanía, ¿será contribuir al desarrollo del país comprarle petróleo al Ecuador hasta el 2025 y estafarlo en 119 millones de dólares con un sobreprecio de $2, quitándole unos $2.38 del precio real que debía haberse vendido? Aparte de que la fórmula está mal calculada. ¿Será que eso es contribuir al desarrollo del país? ¿Será contribuir al desarrollo del país que tengamos una tracalada de buques, 260 buques, de los cuales la mayoría son chinos, intentando ver qué pescan y qué no pescan en las aguas contiguas a la zona económicamente exclusiva? ¿Será que estamos ante un país amigo? ¿Será que estamos ante un país amigo que cuando medio le desembarcaron un poco de camarón, no en el camarón encontraron rastros del vid, pero dijeron que en el container algo hubo de algún rastro del COVID y nos lanzaron semejante información internacional? A ver quién quiere comprar camarón ecuatoriano.
O sea, los chinos son cosa seria. Por eso ese viejo dicho que dice que no te hagan el chino, porque de pendejos no tienen un pelo. Por ejemplo, antes el Ecuador se manejaba con deudas, no sé si te acuerdas. Claro. Le pedía prestado acá, por acá, deuda al Paribas, a la banca internacional, a los organismos multilaterales de crédito, se emitía bonos, porque toda la vida hemos emitido bonos. ¿Cuál cree esta figura de las preventas? ¿Cuál es creativo y dice no? Véndeme el crudo anticipadamente, yo te doy la plata Sí. a cambio. Y además, no, mira lo que hacían. Por ejemplo, yo te doy 2.000 millones de dólares por esta venta de crudo, pero no todo es para que lo tomes directamente. Un 30%, por ponerte un ejemplo, va para que tú lo tengas como para gasto corriente, lo que quieras. El resto es para que contrates con mis empresas chinas ciertas obras de infraestructura. Entonces, o sea, que nos vieron la cara. César, nos la vieron bien vista la cara los chinos. Y entonces al Ecuador le mostraron los billetes, que es lo que hace cualquier chulquero al que está muerto de hambre. Le mostraron los billetes y el Ecuador tuvo que bajarse los pantalones y aparecieron las preventas petroleras 2009. Y nos fuimos con las preventas. Ya estamos 2020 y seguimos prevendiendo el petróleo hasta el 2025. El presidente que entre el 24 de mayo del 2021, ¿qué va a decir con esas preventas? ¿Qué va a decir con todo lo que le siguen dejando? Pero viene el tema. El pueblo, el pueblo está esperando que el 2021, con un decreto, o 10 decretos, o 100 decretos, se resolvió el problema. Mm. Eso es lo que Entonces, está si no se esperando. me... Pero además, las propuestas de campaña, ya dijo Álvaro Noboa que va a traer 1.000 empresas para que inviertan en el Ecuador. O sea, 1.000 empresas. Ese sería un pandemonio porque 1.000 empresas vienen a succionar la economía, no vienen a hacer filantropía, Ya, vienen a llevarse la carne del Ecuador y a sacar al exterior todo lo que puedan de utilidades. Este país necesita ahorro interno. ¿Qué es el ahorro interno? Aquello que te queda en economía para que pueda retroalimentarse en economía cuando el Estado o la empresa privada hace inversiones y ese dinero viene a nutrir la economía nacional. O sea, yo soy un nacionalista acérrimo, incluso a nivel de defender las empresas. Hay que defender a las empresas que quieren invertir en el Ecuador, pero las empresas ecuatorianas. Porque ese dinero tenemos la esperanza que se quede aquí. El otro es un capital golondrina que entra y sale. Incluso son capitales que a veces vienen de los paraísos fiscales, que son la misma plata ecuatoriana. Mala vida, que viene como pseudo inversiones con... No, tú sabes lo que es un velo societario. El velo societario se da en las sociedades anónimas, porque tú nunca sabrás quiénes son los que tienen las acciones, porque son transferibles al portador. Es la característica principal de la sociedad anónima. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú estás con una empresa con un nombre Pepita Sociedad Anónima, pero tú no sabes quiénes son los verdaderos dueños, porque aparentemente en el registro mercantil son unos, pero ya están las acciones transferidas a terceros. Entonces ahí viene dinero mal habido, dinero de los paraísos fiscales, dinero de las transnacionales, pero que vienen a hacer la fiesta acá. Pero ya Alvarito ya viene por la sexta. Y el otro le sigue atrás, Lazo, por la quinta. A seguirle, verás que Lazo estuvo casi a punto de ganar. ujú. Porque el pueblo le cree. El pueblo terminó creyéndole que el banquero, que solo mira sus intereses y que no han sido capaces de ayudar a la economía nacional y que sí han lucrado con tasas de interés fijadas para que ellos tengan una cancha libre para enriquecerse. Casi lo hicieron ganar pues, en 2017. Ese es el pueblo. Y ahora va por la quinta vez a repetirle que él quiere generar empleo cuando dio los votos para la ley de apoyo humanitario para votar la gente a la calle. Entonces, yo sí le reclamo al pueblo que tienen que mejorar su educación política. Algún rato tienen que mejorar, porque en las manos del elector está su futuro.
Entonces no es un tema de comer el cuento y nada más mirar el eslogan, el cliché de un candidato y decir, no, no, es que este es, o el típico, que esa es una falacia. Es que este tiene plata y como tiene plata, este no viene a robar. Esa es la típica ahorita. O sea, es la típica, o sea, entonces el ser humano tiene que mejorar. Tenemos esa situación grave, como es grave el tema grave el tema de la renegociación de la deuda, porque estamos 29 de julio, Y ya viene 29 de agosto. julio, estamos a 2 días de que se vence el plazo de la renegociación de la deuda. 2 días, el 31 se vence. Pasado mañana. Y todo lo que anunciaron con bombos y platillos se les está cayendo, porque incluso la tal minoría de los bonistas que dicen, minoría, que son, a ver, sí son minoría, porque así es, matemáticamente es minoría, pero es el 47% que no está de acuerdo, que es menos que el 53%, es minoría, pero lo dicen de una manerita, es como que es una minoría del 12%, del 15%, Claro, es el 47% de los bonistas que no están de acuerdo, y se necesita el 66% para renegociar, en las condiciones que el Ecuador ha planteado. Y se necesita el 75% para negociar bonos 2024. Entonces viene el tema, ¿qué va a pasar entre mañana y pasado? Que incluso nos están denunciando internacionalmente de que estamos actuando con mala fe, le dicen al gobierno ecuatoriano, los mismos bonistas, los que han cobrado, los que están allí mamando, lo denuncian incluso al Ecuador. Y entonces ya no saben qué hacer, cómo de ser amigos, ahora le están atacando a los mismos que están de negociadores. Pero viene el tema también. ¿Y cuál es el resultado de haber contratado por primera vez una empresa internacional, una banca internacional para que le dé renegociando al Ecuador? Por Dios, se pierde soberanía, pues. Primero, vamos a poner un ejemplo. Es nada más que un ejemplo que yo tuviera que ver con algún tema de una renegociación de un contrato petrolero. ¿Tú crees que iba a contratar a una empresa que me asesore? Renuncio primero, porque entonces quiere decir que no sé. Renuncio sencillamente. Pero no me nombro un consejo ad honorem con 4 neoliberales. Y aparte de eso, tengo un consejo ad honorem con 4 neoliberales. Y aparte de eso, contrato a la banca francesa Lancet para que me asesore. ¿Cuánto le estará costando? Estos son temas que hay que decírselo. ¿Cuánto le cuesta al Estado la asesoría de este banco? ¿Cuánto le cuesta? Porque esto tienen que no, decirlo. no dicen nada, pues, doctor. Eso es No, lo pues, peor. Eso es lo peor que pero no sabemos, pero después terminamos pagando igual. la banca, por si acaso, se llama Lazar, que estoy aquí equivocándome en el nombre, Lazar Freres, Lazar con Z, la banca. Entonces, ¿pero y a dónde vamos? Pero además, cuidado con que nos salgan con dos cosas. Aquí hay dos opciones, la A y la B. La A, que no se renegocie nada. Y entonces, ¿por qué hicieron la de chicos buenos pagando al valor nominal la deuda, incluso deuda que se vencía el 2021 y el 2023? 2022 y 2023, como fue la deuda de Goldman Sachs y de Credit Suisse. ¿Y por qué pagaron al valor nominal la otra deuda, incluso con intereses, cuando en el mercado de sus papeles valían el 35%? Entonces dijeron, no, es que eso es dar una buena señal para que nos permitan renegociar bien la deuda. Si fracasa la deuda, ¿será que todo lo que hicieron, botaron la plata, perjudicaron al país? Y viene la segunda opción, que el pueblo tiene que abrir los ojos. Porque como tenemos un medio, en los medios de comunicación que no informan, sino desinforman, mañana tenemos un titular el día lunes, porque se demoran 48 horas desde el 31 de julio en explicitarse la votación. Tal vez el domingo se conozca en la noche. Pero tenemos que estar muy atentos a lo siguiente, a los términos de la renegociación. Porque si cambian los términos de la renegociación, quiere decir que se bajaron los pantalones. Claro. Claro, entonces sí hay renegociación, pero hay que estar viendo los términos, plazos, periodos de gracia, qué monto de reducción de capital se está obteniendo, tasas de interés, porque todos les tenemos guardado lo que dijeron y que salió María Paulo Roma a decir, esto no es un chispazo de suerte, es un poco decir, aquí están los genios.
con estos genios hemos logrado esto. Entonces vamos a ver si son genios. Pero el tema está fregado, porque hay una guerra prácticamente que está declarada entre el 47% de los bonistas. Pero mientras el Ecuador vive al pendiente de qué pasa con los bonistas, la deuda con la deuda interna es más o menos de igual tamaño, y si se suma la deuda con los gobiernos locales, lo supera el tema de los bonos. Y de esa no dicen nada, o sea, a esa hay que seguirle pagando con papeles, hay que seguirle tomando del pelo. Entonces, mira que el tema está difícil, el tema no es nada, nada halagüeño. Para nada, doctor. Y bueno, Y mientras tanto, doctor. el COVID camina a pasos agigantados. Ah, no, pues, pero Ayer, con un ministro que dice que somos referente a nivel mundial de cómo hemos manejado el tema del COVID, o sea, ya es una falta de respeto hacia todo lo que hemos vivido en estos últimos días, pues. O sea, hay pero gente de la academia, hay rectores de universidades que están espantados de la forma en que ha manejado el ministro de Salud y el señor dice que somos referentes a nivel mundial de lo mejor que hemos manejado la pandemia. yo pienso que el ministro Ceballos, donde se graduó y donde realmente ahí sí fue la tapa, fue cuando nos dijo que no se queden en casa, que si se sienten enfermos vayan a los subcentros de salud. El mismo día en que la noticia global y generalizada era están colapsados los centros de salud. O sea, vas a tomar una ambulancia o vas a tomar un taxi o vas a ir en tu carro a llegar a qué, a que te digan que no hay camas. Hoy, datos que los escuché hoy en las noticias porque yo estoy pendiente de lo que pasa. Hoy no había una cama disponible en Quito. Ujú. Según Radio Pichincha del día de ayer, que oí las noticias, hay alrededor de 40,000 contagiados que están en la casa, en confinamiento obligatorio. ¿Qué es eso? O sea, las casas son los hospitales, pero allí no hay respiradores, ahí no hay oxígeno, no hay nada. Es una deshumanización brutal, o sea, ya nunca visto. O sea, esto sí es más o menos lo que lo dijimos cuando recién, recuérdate César, cuando comenzamos a hablar del COVID, que fue por marzo, febrero, y decíamos, esta gente lo que va a esperar nada más que se mueran los que tengan que morirse y que supervivan los que tengan que supervivir. De pronto por ahí un porcentaje mínimo logran salvar, pero el resto, con esa cantidad, que han hecho pruebas de PCR, dice que han hecho no sé cuántos cientos de miles. Sí, pero no hay la solución para el problema. Pues ya, ok, ya digo, te hacen a ti o a mí la prueba y me dicen, tienes COVID. ¿A dónde tengo que ir para ir a parar? En un centro de salud, pues. Porque además tienen que ver si paso de estar en una cama sencilla y paso a la UCI, paso al sistema de cuidados intensivos, a la unidad de cuidados intensivos. ¿Paso o no paso? Pero si paso, hay respiradores, no hay respiradores. ¿Qué me van a dar respiración boca a boca? Entonces, o sea, y le siguen tomando del pelo. Y de esto Exactamente. los candidatos hablan poco. Estábamos ya entrando a agosto. Agosto son las primarias, del 9 al 23 de agosto. Y los candidatos le siguen pintando al Ecuador Alicia en el País de las Maravillas. O sea, esto se resuelve, o sea, con un escrito, un decreto, con 100 minutos, como dijo Guillermo Lazo, que son 100 spots publicitarios. Está resuelto el problema. Punto. Ha sido facilito el tema. Cuando al país hay que decirle la verdad, al país no hay que mentirle. Y hay que asumir todos los errores que le ha costado al país estar donde está. Ahí están las leyes que se han dictado. Se han dictado barbaridades en este periodo. Barbaridades. Es terrible, doctor. Y verdad, ninguno de los candidatos topa esto. Pero posiblemente, por ejemplo, señor Lazo no podría toparse porque él ha gobernado con ellos. Pues él es el partícipe y su partido de haber aprobado esta mal llamada ley humanitaria que pase por el Ministerio de la Ley la otra
ley de emergencia económica. O sea, todo ellos han Pero gobernado, pero ahorita están bajándose de la camioneta para las elecciones nomás. sí, pero todo el mundo, después de pocos días nos contarán el cuento de que todo estaba en la oposición Ah, y de que claro. ellos no estaban de acuerdo. Cuando ellos estuvieron absolutamente de acuerdo con todo, con la política económica, con la política fiscal, con la política social, incluso con la política cultural. Pues han hecho pedazos al país, lo han hecho realmente, pero además, yo creo que no hay nada peor en la vida que la inacción, la inactividad. O sea, cuando tú, en vez de dar pasos, los que sean, pero para tratar de solucionar problemas, lo único que haces es no hacer nada. O sea, no hay liderazgo de nada. Por ejemplo, nadie se pronuncia sobre el tema del seguro social. El presidente le vale y se irá del Ecuador y dejará al Ecuador y tendrá su retiro y algunas cosas más que de pronto sabremos con el tiempo. Pero, pero nada más. Entonces sí necesitamos que la gente se empodere, que la gente un poco comience a pensar, se les está diciendo una y otra vez. Lo que les acabé de leer ahora, entre otras, porque les leí también el informe de auditoría de la Contraloría y les leí la comunicación formal de la superintendente de bancos, Ruda Regui Solano, al IES y al BIES. Está escrito, lo escucharon, lo oyeron, no dirán que no les dijimos. Esperemos que la gente tome conciencia de lo que se les está diciendo, justamente es para esto, ¿no? Doctor, quiero agradecerle por nuevamente estar con nosotros en este análisis. Sé que tiene otra entrevista también hoy en la noche. Sí, otra entrevista hoy en la noche. Te quiero adelantar allí como una pastillita nomás para despedirnos. Este intríngulis que es armado por el tema de la Convemar. O ¿Ya? sea, nos metimos a la Convemar sin analizar con detenimiento si eso era realmente conveniente o no era conveniente. Es un sistema más enrevesado. Se necesita una maestría para poder entender la Convención del Mar. Primero, las grandes potencias no se han unido a la Convención del Mar. La Convención del Mar ha quedado fundamentalmente para los pendejos, que somos los países pobres. Entonces, cuando uno analiza lo que está pasando y estamos viendo que realmente tenemos una agresión permanente en esta época del año, son 260 barcos que están alrededor de las Galápagos y y un poquito más allá de la zona exclusiva, de la zona económicamente exclusiva del Ecuador, destrozando el futuro, porque el futuro, la comida que tiene el mar es el futuro de la comida de la humanidad. Y ellos pescan con radares, tienen allí, son barcos frigoríficos que ahí mismo procesan, ahí. O sea, es una depredación brutal de los recursos marinos, pero a lo bruto. Y obviamente le utilizaron a las Naciones Unidas, cuando no, para haber metido esta cuestión. Y obviamente aquí nos metieron porque una cosa era la soberanía que el Ecuador tenía. Soberanía, tenía sobre 200 millas. Hoy hay tres conceptos que están en función de esto. Solamente hay un mar territorial de 12 millas. Hay una zona contigua, ¿no es cierto? Hay una zona económicamente exclusiva, que es la que va hasta las 200 millas. Pero en esa zona no se goza de soberanía, sino que eso está sujeto a la normativa de la convención. Incluso dentro de la zona económicamente exclusiva, por ejemplo, se permite libertades de navegación, sobrevuelos, tendido de cables y tuberías submarinas. O sea, el Estado supuestamente propietario no tiene soberanía ni jurisdicción sobre esas 200, 190, 188 millas, porque solo tiene jurisdicción sobre las Sobre las 12 12. millas. Y ahí viene un tema que es el tribunal creado a través de la Convemar. El Tribunal del Mar, quien manda como dueño y decide sobre las operaciones que se realizan en esa área: pesca, investigación, explotación minera de fondos marinos, incluyendo lecho, subsuelo.
nódulos polimetálicos, gas, petróleo, etc. cosas. Y incluso hay una norma que a mí me apesta y me molesta. Es cuando se habla de que el tribunal, o sea, un organismo supranacional de fuera del Ecuador, es el que puede otorgar permisos de pesca a cualquier país, incluyendo otros países, para pescar excedentes. O sea, es más o menos, dime Ecuador si tú estás en capacidad de pescar todo. Si no estás en capacidad de pescar Entonces yo todo, te doy pescando. entonces déjame entrar para Ah, yo darte pescando. Entonces hay una pérdida del dominio marítimo sobre el tema, pero nos fuimos a meter porque esa era la novelería del momento, estábamos acorde con la humanidad y así es, así somos. Entonces ahora el Ecuador no tiene otra alternativa, no tiene otra alternativa que hacer lo que acaban de hacer. Acaban de hacer, y esto es fresquito, acaba el Ecuador de pedir una reunión con Colombia, Perú, para analizar con Colombia, Perú y Chile, para analizar el tema este de los barcos. Ahora, tenemos todavía 2 años y ojalá se lo haga lo antes posible, porque tenemos hasta 10 años después de haberse suscrito, ratificado, no suscrito, ratificado la Convención del Mar. Tenemos hasta 10 años para ajustar la legislación o para hacer algún tipo de excepciones que se puedan hacer a la Convención por parte del Ecuador. Y ahí tenemos la opción de extender la plataforma continental, por lo menos extender la plataforma continental de 200 a 350 millas. El momento que lográbamos extender de 200 a 350 millas, algo nos protegeríamos para que no se quede un corredor que existe. En este momento existe un corredor, porque las 200 millas medidas desde el punto más equidistante de las Galápagos y las 200 millas medidas desde el punto más equidistante de la plataforma continental, de la zona continental del Ecuador, llega un punto donde no se unen. Entonces, ahí tenemos un corredor y ese es el corredor que lo están utilizando las 260 embarcaciones. Entonces, necesitamos cuanto antes extender por lo menos, no estoy diciendo lo más, extender la plataforma continental a 350 millas, pero que se muevan, que se muevan. Y te cuento una cosa, que esto fue el 2012. Y yo en esos años, voy a ver si me recupero por ahí alguna intervención mía de esos años. Yo sí hice críticas y dije, algún rato vamos a tener que volver a revisar lo que pasó con esta premura que se tuvo con el tema de la Convemar. Pero todo el mundo pensaba, el Ecuador es muy ingenuo y muchos países son muy ingenuos. Una cosa es soberanía y otra cosa es ejercer derechos sobre una zona económicamente exclusiva. Soberanía es totalmente diferente porque tenemos que pensar incluso mira lo que es la órbita geoestacionaria. Si tú tienes soberanía sobre el mar, tienes soberanía sobre lo que está arriba. sí, Si claro, tu soberanía está en 12 millas y no en 200, es muy diferente lo que tengas como exactamente. soberanía. Pero dijeron que más bien el Ecuador ganaba. Tendrán que explicarle un poco más al país para ver a dónde vamos a parar con esto. Pero además, yo ahí no veo que cuando vino el tema del Yasuní, todo el mundo se movía, pero cuando vemos que vienen los barcos a depredar los mares, porque sacan lo que es y lo que no es, pues es el problema. Con los radares que tienen, ellos buscan dónde están los bancos y se llevan, pero y no dan la capacidad de que se vuelva a reproducirles las especies. Mira el tema de aletas de tiburón, lo que pasó hace poco, cuántas aletas se encontraron en China. Y ahí están los chinos, nuestros amigos, los condecorados están allí, con el que los condecoró el canciller Valencia. Entonces, todo eso tenemos que verlo, César. Así es, doctor. Creo que para la otra semana vamos a tener que dedicarle un poco más de tiempo al tema de la Convemar. Con Y mucho otros gusto, doctor. temas. Ya tendremos también el pronunciamiento de la deuda, ya veremos, se irá perfilando el tema, a ver si Sonnenhorst ya aterriza donde los social cristianos, Que es lo donde más seguro. que le están preparando la cama allí. Y bueno, Oiga, y Alvarito no tenía partido, pues. ¿Por dónde se va a meter Alvarito? Alvarito se va a meter por un partido de la Sierra, Vea nomás. por un partido de la Sierra. Es que ese es el problema, pues, o sea, las necesidades que se tienen facilitan que la gente haga acuerdos
sustanciosos. Entonces, Alvarito de pronto viene por un partido de la Sierra. Pero vea la facilidad, ¿no? De tener dinero para hasta comprar partidos. Claro, o sea, hay gente que es decente, que de pronto han cedido opciones. Voy a poner un ejemplo. Yo no creo que, por ejemplo, Fuerza Compromiso Social exigió dinero a la Revolución Ciudadana para No, participar. Por ejemplo, fíjate que yo no soy parte de ellos, pero me atrevo a pensar que no. Pero sí hay otro tipo de movimientos y de partidos que sí exigen dinero. No todos, no hay que generalizar, pero sí hay otros que piden o que sacan una buena tajada. Por eso es que este escenario electoral es tan incierto que puede cambiar de la noche a la mañana. Pero aquí estamos para ayudar un poquito a dar alguito de luz a la gente, que ojalá lo sientan de esa manera. Yo no tengo otro tipo de ambición que transmitirlo, lo que conozco, lo que investigo, que no es fácil. No crean que es fácil, es conseguir más, a veces el papel, el documento, pero más importante para poder opinar. No es fácil, porque no están publicados en las páginas web muchas veces. Pero aquí estamos para la gente decirle, por ejemplo, pónganse pilas, el tema del seguro es como para que no duerman, es como para que abran los ojos. Y vamos a ver a dónde terminamos, César. así Ha es, sido un gusto, doctor. ha sido un gusto saludarte y un gusto estar con la ciudadanía que de manera tan generosa nos siguen y están pendientes de lo que decimos. Nuestro objetivo es ayudar al país. Nosotros no tenemos objetivos deleznables ni intereses protervos. Es ayudar a que la gente mejore su capacidad de análisis, mejore su capacidad de comprensión de lo que pasa y crear ciudadanía para que aprendamos desde la sociedad civil a defender nuestros derechos. Porque si no, vienen una cantidad de avivachos y nos toman del pelo. Así Así es. es que estaremos el otro miércoles, si Dios lo permite, estaremos aquí hablando nuevamente en hoja de ruta, Así es, marcando la doctor. hoja de ruta. Así es, doctor. Marcando la hoja de ruta. Doctor, a las 21 horas entonces, para que sus seguidores estén pendientes, estará usted en otra entrevista. Sí, así es. Así Ahí que seguiremos. pueden seguirle en la página, en nuestra página de hoja de ruta también que transmitiremos esa entrevista y también hay otras entrevistas como Noticiertas también que estará retransmitiendo esa entrevista. Doctor, una buena noche y una buena semana. Gracias, César. Nos estamos mirando. Que Nos pases vemos. bien. Un abrazo. Hasta luego. Luego, hasta luego.